Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los episodios del conflicto que dividió al mundo salieron del escenario natural de Europa y se proyectaron al resto del planeta. Latinoamérica fue parte de ese teatro de operaciones de muchas maneras diferentes. La guerra armada, la diplomacia y los negocios, la propaganda y la labor de espionaje e inteligencia atravesaron las vidas de los latinos. Pocos saben que, por ejemplo, mientras en México se infiltraba el nazismo en las expresiones políticas de la derecha nacional, en Argentina se armaba una vasta red de espionaje de enorme sofisticación. O que en Brasil, el apoderamiento del caucho produjo grandes movilizaciones migratorias forzadas. Pocos recuerdan la fuerza expedicionaria brasileña que luchó en Italia o al escuadrón de aviadores mexicanos que combatió a la Luftwaffe. El ingreso de México en la Segunda Guerra Mundial se produjo luego de que las fuerzas del Eje, en 1942, hundieran 5 barcos petroleros de esa bandera: Potrero de Llano, Tuxpan, Las Choapas, Oaxaca y Amatlán fueron las naves atacadas por Alemania. ¿Y por qué los hundieron? Pues la razón fue que abastecían de petróleo a los aliados. Poco antes se había producido el ataque de las fuerzas japonesas a la base estadounidense de Pearl Harbor, en diciembre de 1941. México, como uno de los países con mayor reserva de petróleo, estaba destinado a jugar un papel importante, pues el combustible sería una de las fuentes de alimentación del transporte bélico en los próximos años. Ante semejante panorama, el presidente mexicano de entonces, Manuel Ávila Camacho, buscaba una manera de acercarse al bloque liderado por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pues el impacto en la economía del continente pronto se sentiría. Todo lo que vemos en el mundo, desde la Primera Guerra Mundial hasta el año 2020, es por un tema de petróleo. Y pues por eso esta guerra nunca se aleja de México. De México se dice que no entró a la Primera Guerra Mundial cuando también entró. Claro, nada declaró, pero también lo metieron porque también estaba lleno de espías alemanes y norteamericanos e ingleses, porque ya desde entonces era claro que el petróleo mexicano iba a ser fundamental para la guerra. Al producirse las primeras señales de acercamiento con el bloque aliado, la neutralidad resultaría insostenible y la reacción de Alemania no se hizo esperar. En pocos meses, los submarinos alemanes provocaron el hundimiento de varios cargueros. La población también reaccionó. Los ataques conmovieron a toda la sociedad mexicana y se instaló el debate. Hubo discusiones, gritos y llantos. Y finalmente el gobierno hizo una encuesta de tipo referéndum y el resultado fue que el 40% de la población pensaba que declarar la guerra a Alemania estaba bien. Y así México entró en la Segunda Guerra Mundial. El 24 de mayo de 1942, la prensa mexicana anunció a 8 columnas: México en estado de guerra con las potencias del Eje. ¿Qué seguía a continuación? Una gran campaña del gobierno mexicano que necesitaba ganarse a la opinión pública porque había mucha gente que no estaba tan de acuerdo en entrar en un conflicto bélico internacional. El último que habíamos sufrido había sido un siglo antes en la guerra contra Estados Unidos. Así que empezó una campaña. El gobierno primero habló de la unidad nacional y el presidente Ávila Camacho se atrevió a reunir a los expresidentes mexicanos un solo día en el balcón central del Palacio Nacional, no obstante que la mayoría de ellos habían terminado siendo enemigos durante la Revolución Mexicana. Después de esto, lo que hoy serían las redes sociales, el internet y los medios de comunicación, en aquel entonces era la radio y el cine. Así que la radio también se sumó a esa gran campaña para convencer a la opinión pública de que era lo mejor entrar a la guerra. En la década del 40, en tanto la guerra se expandía por Europa y obligaba a los países a tomar medidas especiales por la escasez de alimentos que ocasionaba el conflicto, en México, el Estado también puso la lupa sobre la cuestión, pero por diferentes razones. Las autoridades de salud consideraron que la dieta de los mexicanos era una de las principales causas de su pobreza y atraso social. Los médicos consideraron que el mejoramiento de las condiciones de higiene y el aumento del consumo de proteína animal facilitarían el progreso de la nación al crear trabajadores sanos, disciplinados y productivos. Para lograrlo,
se capacitó a enfermeras visitadoras y trabajadoras sociales, las cuales llegaron hasta los hogares de la población necesitada. El gobierno esperaba que las madres adoptaran estas nuevas prácticas, introduciéndolas en la vida diaria de su familia. Una población sana y una estructura de amas de casa sujetas al Estado serían fundamentales si el país entraba en guerra.